Colombia el movimiento artístico comienza su mayor auge en el siglo XX, donde se desarrollan con más énfasis las diferentes modalidades como la pintura, la escultura, entre otras. El personaje que hizo parte del antecedente más temprano de la modernidad en el país fue Andrés de Santa María. Por otra parte, cabe destacar artistas como los pintores Ignacio Gómez Jaramillo, Pedronel Gómez, Luis Alberto Acuña, Débora Arango, Carlos Correa, Gonzalo Ariza y Sergio Trujillo Magnenat, entre otros. De este modo, el arte en el país se fue extendiendo en gran medida hasta llegar a cada rincón del territorio colombiano. Localizándonos en el eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, regiones que a pesar de ser conocidas a nivel nacional e internacional como cultura cafetera, en el campo del arte destacan su participación en cuanto a convocatorias, residencias y bienales artísticas, esto motivando a los artistas locales de Risaralda en la construcción plástica y conceptual de sus obras, como por ejemplo Mauricio Rivera, quien trabaja en el campo del arte sonoro y la construcción de una experiencia con lo aural y lo audible, implementando los nuevos medios para el desarrollo de su obra. El arte sonoro tiene muchas vertientes. Hay una que va hacia el paisaje sonoro, la instalación sonora, los retratos sonoros, objetos sonoros. Es muy grande, el espectro es demasiado amplio. Chicharra Armónica fue un proyecto que se ganó por convocatoria del 14 Salón Regional de Artistas Zona Centro-Occidente. Esa curaduría de ese proyecto la hizo Residencias en la Tierra. Hay unas vías del paisaje sonoro que le interesan, es la ilustración del paisaje por medio de la imagen y el audio. Entonces, existiría una relación entre lo visual y lo sonoro. La gran diferencia de lo sonoro y lo visual radica en que lo sonoro es más simbólico que lo visual. Un sonido es más connotativo o tiene más significados que una imagen. Freddy Clavijo, por su parte, en su obra se centra en las relaciones que posee el ser humano y el viaje, como la emigración, la diáspora, el nomadismo, entre otros, empleando técnicas como el video, la fotografía y la instalación. Como yo percibo la escena del arte local, es como muy contradictorio. Por un lado veo como un grupo de artistas muy buenos, un grupo de artistas jóvenes con mucha tenacidad, haciendo sus proyectos, sus propuestas. Los espacios también han cambiado, las políticas de los espacios han cambiado. El Museo de Arte de Pereira, que es hoy, no es el mismo que hace 10 años, ha cambiado totalmente como su paradigma. La alianza Congo-Francesa, el Colombo Americano nos han abierto puertas a propuestas muy diferentes, a propuestas digamos más arriesgadas y como alternativas. Pero también veo que lo que nosotros consideramos arte local cumple como la pregunta de localidad por el hecho de una ubicación geográfica, pero las preguntas y las propuestas estéticas se están dimensionando a cómo podemos circular y cómo podemos hacernos preguntas de orden global. La implicación del cuerpo como instrumento de expresión es el trabajo que hace Yorlady Ruiz López en su obra de performance. Temáticas como el género y la violencia hacen pilares de su expresión y su faceta como escritora la relacionan con toda su manifestación artística. Todas esas representaciones artísticas en la ciudad se ven reflejadas por una historia que nos conduce a un momento que dio paso para que estos artistas evolucionaran en el campo del arte. Transcurriendo el año 1961, la Universidad Tecnológica de Pereira comienza con su labor como entidad pública. Fue así como 9 años más tarde se estructuraría la idea de crear la Facultad de Bellas Artes, que estaría ligada a la formación estética y artística, que además de la música, abarcaría las artes plásticas y las artes escénicas. La investigadora en Arte y Cultura y directora de la Maestría en Estética y Creación de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, Margarita Calle, nos ayudará a narrar un poco cómo ha sido el desarrollo de las artes en la ciudad. Como en todos los contextos, yo creo que de nuestra geografía, en principio, cuando realizamos la profesora Beatriz Amelia Mejía, la historiadora del arte,
pues que por tantos años ha trabajado en la Facultad de Artes de la Tecnológica. Ella y yo planteamos el desarrollo de una investigación que se llamó Perspectivas históricas del desarrollo de las artes plásticas en Pereira. Entonces, cuando intentamos como acercarnos a ese contexto inicial, uno, digamos, no encuentra propiamente una producción artística, sino una serie, digamos, de creaciones, de objetos, de producciones que la mayoría, pues por obedecer como a un momento histórico determinado, no están vinculadas con un interés propiamente plástico, más sí con un interés, digamos, estético, religioso, porque están todas afianzadas como en la representación de íconos, de imágenes de orden religioso, y esto, digamos, en el contexto de la cultura del eje cafetero, pues está muy afianzado como a la cotidianidad nuestra y a la manera como las familias fueron configurando como sus mobiliarios y sus formas de convivir como con un imaginario estético particular. Por otra parte, cabe exaltar a Rodrigo Grajales, fotógrafo destacado por su colaboración en el desarrollo de la fotografía en Pereira y su participación activa en ella. Yo me inicié en el campo de la fotografía en la formación en el programa de comunicación audiovisual de la Universidad Tecnológica. Para la época también la formación allí era muy técnico-instrumental, obviamente porque el tiempo se iba en aprender a manejar la cámara y aprender procesos de laboratorio. La fotografía surge también con un interés muy exploratorio, con un interés por, en principio, registrar como la cotidianidad y el acontecer de la ciudad. Mirando pues este trabajo que se realizó a raíz de la conmemoración de los 150 años de Pereira, que lo denominamos Pereira, el álbum de su historia, nosotros nos ocupamos de revisar un archivo fotográfico que conserva el artista y fotógrafo Javier García Jaramillo y que recoge como toda la herencia visual, estética de su padre Donato García y de su hermano José García. La fotografía se representa entonces como un registro histórico de todos aquellos acontecimientos importantes de la región, como la llegada del ferrocarril, el tranvía, entre otros, que fueron de suma importancia para el progreso de la ciudad. Donato García fue uno de los personajes que ayudó a la evolución de la fotografía, ya que dio acceso a cámaras y laboratorios a los que antes no era tan fácil acceder. En el caso de los García, por un lado estaría Manuel García, ¿cierto? Que es otro García. Manuel García, pues yo pienso que hizo un trabajo muy consolidado, muy serio, en términos de, yo pienso que como una acción y una vocación personal. Estaban los García, pues especialmente porque Donato García había sido el que tenía el mejor almacén y laboratorio de fotografía de Pereira, ¿sí? Y pues sus hijos, pero especialmente pues yo creo que conectado y que yo reconozca a Javier García. A mí me tocó y me impactó mucho siempre la obra de José, que era el que creo que había muerto, había estado en España, murió muy joven, pero la estética de su trabajo me pareció muy importante. Donato García fue el que fundó, que abrió el primer laboratorio especializado de la Kodak acá en la ciudad y importó cámaras fotográficas, equipos fotográficos, insumos para la fotografía, y digamos que ahí se abre a todo este campo que posibilita la fotografía y empieza además a tejer como una relación estrecha también con la plástica, hasta llegar pues a lo que tenemos hoy, que difícilmente nosotros desligamos la fotografía de los procesos estético-artísticos. En el desarrollo de la manifestación de las artes, podemos ver cómo la fotografía y la pintura han sido principales técnicas de la escuela clásica, aunque muy autodidactas. Posteriormente va surgiendo el interés ya por una estética particular ligada con la imagen visual, con el manejo de los recursos que la fotografía les iba abriendo. Jesús Calle, pintor pereirano,
Su obra nos presenta múltiples posibilidades de interactuar comunicativamente en una sucesión de fragmentos que nombran y evocan el tiempo de la contemporaneidad dentro de una tendencia particular en el arte actual, por abordar el entorno urbano, tema central de su trabajo. Los movimientos culturales son cíclicos. Son cíclicos y hay unos ciclos donde surgen movimientos con más fuerza que otros, pero Pereira es una ciudad dentro de las ciudades del eje cafetero, una ciudad donde existe un movimiento que es vivo, donde la música, la danza, el teatro tienen fuerza, donde quienes están trabajando en este momento por cosas de la vida, pero no por azares, sino por el trabajo que vienen desarrollando y por la fuerza el empeño que se ponen, tienen reconocimiento. En lo local, la principal exponente del mural mosaico fue la reconocida artista Lucy Tejada, donde sus temas están ligados a la historia de la región. De igual modo, cabe destacar que su trabajo en Pereira se vio reflejado en la realización de murales para espacios públicos, exposiciones realizadas en instituciones y centros culturales. Murales como La Alegría de Aprender, mural mosaico realizado en el antiguo Club Rialto en 1957. Monumento al Estudiante, mural mosaico, Parque de la Libertad. Guaca Pobre y Guaca Rica, mural al fresco, Banco de la República. El Proceso del Café, mural en Caseína, Banco Cafetero. En el 2005, el gobierno le asignó el nombre de Lucy Tejada al Centro Cultural de Pereira, debido al gran desempeño que tuvo en la ciudad en el campo artístico. Nosotros inauguramos incluso en ese año 86 con la obra de Lucy Tejada en la Circunvalar, y esa fue una exposición que podemos catalogar como una excelente exposición, no solo y de éxito, no solo a nivel de visitas, porque toda la ciudad se volcó a visitar la exposición, sino también de un gran éxito comercial. La técnica del mural se demoró mucho en Pereira porque hay muchos contradictores y la gente no ha visto, y los muchachos que están formados, digamos, estéticamente para poder hacer un mural que verdaderamente la gente le llamara la atención. Era más que todo frases de demanda del MOIR y del Partido Liberal o de la izquierda, ultraizquierda o de la mano negra, en fin, pero no había una cosa en sí de gráfica interesante. Famosos en su gran escala por su contenido político-social, mediante los murales, los artistas buscaron educar a las masas, generalmente iletradas, haciéndoles saber más sobre la cultura para apreciar sus orígenes. La escultura es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. Esta técnica fue explorada en Pereira desde una estética de la decoración y embellecimiento del área urbana. Gabriel Duque, maestro en Bellas Artes, especialista en escultura, docente del programa de licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira, nos relata cómo fue la relación del arte público en la capital risaraldense. Yo creo en la escultura. Creo en ese tipo de procesos porque la escultura es un lenguaje tangible para la gente que está en la calle y que uno se tropiece con esa escultura. Eso es rico. Visualmente y espiritualmente es muy rico. Cuando hablo de escultura, sé y soy. Vivo por la escultura, me apasiona poderosamente la escultura. Es entonces cuando se empieza a preguntar por un arte urbano o público que se convidó como ornamento para frentes de edificios y parques entre los años 30 y 60 del siglo XX, cuando la ciudad hace frente a una nueva mirada del arte urbano, donde surge una ley que la promueve, la cual consistía en que una edificación que sobrepasara unas medidas establecidas debería realizar una obra de carácter escultórico. La ley habla no tanto de los pisos que tenga la edificación como del presupuesto que maneja. Y sobre ese presupuesto se destina un X% para la escultura. El surgimiento del Centro de Arte actual, hoy conocido como el Museo de Arte, terminó por completar un paso para la exhibición de las obras plásticas, ya que la fotografía por esa época era poco reconocida en el campo de las artes. El Centro de Arte actual fue como el espacio más estructurado, digamos, en la ciudad en términos de espacio expositivo en los años 70, finalizar los años 70, los 80, y de ahí surge, digamos, el impulso para la creación del Museo
de Arte de Pereira. Carlos Hoyos, pintor. Su obra, rica en color, donde recurre al paisaje, ha realizado una labor importante para las obras en la ciudad. Los medios de hoy en día son propensos, son asequibles a que la gente pueda crear expectativas de nivel artístico sin necesidad de recurrir pues, a ser un pintor. Gestando en conjunto con otros artistas de la época espacios para la enseñanza y esparcimiento de las artes. Ahora en este momento estoy trabajando con cosas virtuales, estoy trabajando con la tableta y estoy trabajando con unos programas de computación, haciendo unos dibujos, pues empleando pues, mi expresión gráfica, y hay unos programas ahí muy sencillos como para niños, para que los niños jueguen. Después del paso en el exterior de dichos artistas, comienza en Pereira una visión nueva del arte, ya que se introducen propuestas de carácter conceptual y estético modernas, donde la fotografía se encontraba en una lucha por surgir e incluirse en el campo de las artes. Óscar Salamanca, artista plástico, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, nos comenta un poco sobre cómo ha sido su experiencia como docente. Mi obra tiene 3 pilares que yo he podido identificar. Un pilar es una intención como hacia el estudio de la naturaleza o los nuevos conceptos de naturaleza. El otro pilar es la arquitectura o las formas de construcción o de separación, digamos, de lo humano frente a lo, puede ser hacia lo natural, considerado natural como algo extraño al humano, digámoslo así, como una especie de peligro de lo humano. Y lo otro es el autorretrato. ¿Sí? Son 3 pilares básicos que siempre vengo manejando, y eso lo manejo tanto en una pintura como en un performance, como en una instalación o como en los videos. En el año 2006 me encuentro con una carrera en artes que maneja un paradigma, no varios, sino maneja un paradigma muy claro, que es el paradigma del pintor, ¿no? Y ese paradigma del pintor lo alimenta un currículo que a mi modo de ver aún sufre como de unas dolencias dadas precisamente digamos que por un exceso de tradición. La maestría en estética y creación conforma un grupo denominado La Generación del Giro, donde artistas destacados a nivel nacional e internacional poseen una obra de características modernas, introduciendo en la sociedad un giro a las perspectivas de la escuela tradicional, con una inmersa en la investigación de estética y conceptual. Algunos de los artistas que hacen parte de la Generación del Giro son Yorlady Ruiz, Freddy Clavijo, Mauricio Rivera, Edwin Morales, Ricardo Muñoz, entre otros. La Generación del Giro inicia por una invitación que hace la maestría en Estética y Creación a cargo de la directora Margarita Calle. La intención de la Generación del Giro es hacer visible procesos en arte contemporáneo por jóvenes pereiranos, los cuales han hecho visible su obra en el país y fuera del país. Los artistas nuestros, yo creo que ya estas últimas generaciones que nosotros, pues el equipo de la maestría hemos denominado la Generación del Giro, han logrado reconocerse dentro de esas prácticas y esos lenguajes, y digamos que son los que hoy participan de convocatorias como la de Arte Cámara en Arbo, Imagen Regional, Salón Regional, y muchos de ellos han ido al Salón Nacional de Artistas, convocatorias de videoarte, video performance, o sea, convocatorias muy amplias que además desbordan también el propio contexto nacional. Natalia Forero, directora cultural del Centro Colomboamericano de la ciudad de Pereira, organizadora y curadora de las exposiciones dentro del programa Cortocircuito, nos comenta cómo ha sido la participación del Colombo en la escena artística. Cortocircuito como tal es una unión de voluntades, más que una organización, es una unión de voluntades de diferentes instituciones del centro de la ciudad que han tenido una historia cultural de apertura de exposiciones, y hace 9 años nos pusimos de acuerdo para inaugurar exposiciones al mismo día, a la misma hora, y de esta manera
generar una vitalidad del centro de la ciudad. Nuestro placer era salir por las noches a pasear por Séptima y Octava, y eso se había vuelto imposible. Entonces, eso se me ocurrió a mí que se podía llamar el cortocircuito y crear una caminada por el centro de la ciudad en la cual se recorrieran los puestos interesantes de la ciudad, con exposiciones que cada uno hacía su curaduría. Eso también llamó mucho la atención y eso empezó a crear una expectativa, tanto que hoy en día tú vas al centro de la ciudad y en ese sector encuentras cantidad de barcitos, de tomadorcitos de cerveza, de cafetines y de sitios de encuentro de la juventud. Colombo Americano tiene una colección, es una colección de arte, consta de fotografías, consta de pinturas, de dibujo, de esculturas. Cada artista o la mayoría de los artistas que exponen en el Colombo hacen una donación a esta colección de arte. Es una colección que está expuesta permanentemente, no está en bodega, no tenemos ninguna pieza en bodegaje y toda está expuesta en los corredores del Colombo Americano, en las oficinas del Colombo y siempre está al público. La curaduría consistía en meter a la academia, meter las actividades de la vida cotidiana de Pereira y resaltarla como obra de arte. Surgen otros espacios como el Garaje de Arte y Oficios, el cual se plantea como un espacio independiente para promover el arte y las manifestaciones culturales en Pereira, a través de actividades como talleres, exposiciones, charlas, conferencias, presentaciones y publicaciones, entre otros procesos orientados en el diálogo con el público. En este momento hay una cosa muy interesante, un grupo de muchachos que trabajan como en la 28 entre séptima y sexta, que está Ricardo Muñoz Izquierdo. Hay una cantidad de muchachos muy inquietos, jóvenes de los nuevos talentos. Los integrantes de dicho colectivo son Álvaro García, Freddy Galvis, Mauricio Suárez, Santiago Chiquito, Juan Amarillo y Luvian Mesa. El garaje surge a partir de una conversación que tuvimos unos compañeros. Encontramos dibujo, encontramos pintura, fotografía, grabado. El garaje cuenta con un espacio de una sala de exposiciones, un espacio para el dibujo que se hacen los talleres los viernes y por ejemplo la sala de exposición y de venta de las obras que tenemos de nosotros y de la fotografía. Es como ya la sala de exhibición, la de exposición y la de dibujo. En el lugar que estamos es como el taller pues donde fabricamos todo, es el punto de fabricación, hecha, producto, todo. Acá elaboramos todo. Está la zona de estampado. De estampado, de grabado. Está el patio que lo estamos utilizando para los talleres, pues, que requieran pintar en el muro de pared, entonces se están realizando los talleres de grafiti en el patio. Tenemos aquí otro espacio pequeño que es como la zona de pintura y la sala de exhibición y ventas, pues, que es la del frente. El arte se articula con el desarrollo sensitivo del artista como intermediario social de una obra, para evidenciar realidades imperceptibles e intangibles de imaginarios que pertenecen a una visión del mundo. Lo que realmente se experimenta en una obra de arte, aquello hacia lo que uno se polariza en ella, es más bien en qué medida es verdadera. Esto es, hasta qué punto uno conoce y reconoce en ella algo, y en este algo, a sí mismo. Gadamer.